Artificial, bueno. Compró, ya está. Y viste cuando te endulzan la oreja, pastor, qué cosa. Bueno, veníamos hablando del libro de los jueces, ya hace 3 programas con acerca de algunos jueces, algunas historias principales. El domingo pasado en la congregación acá en Barrio Nuevo, el pastor hablaba sobre nuevamente un ciclo en que había entrado espiritual Israel, donde había abandonado al Señor, sí, y había optado por adorar a diferentes dioses que pertenecían a los cananeos, madianitas, etc, etc. Nombró algunos dioses, los tengo todos anotados aquí. Ah, mire qué bien, hizo la tarea, ¿eh? Sí, pastor, los tengo anotados porque eran, me acordaba la película de Moisés, que nombraron a todos los dioses egipcios. Ajá. Ra, sí. La película. Nunca la Biblia, sí. No, pastor. Dagón, como sea. cabeza de pescado. Baal, dios o señor del sol. Astarot, diosa de la luna o de la fertilidad. Ajá. Y Rimón, que hace rimas. Dios de la rima. Patrones, o explicaba el clima. Sí, patrones del clima, claro. Patrón del mal. Y el pueblo había decidido optar por la idolatría de las culturas cananeas y se había convertido y olvidado de Jehová. Así empieza explicando un poquito el capítulo 10 a partir del versículo 9. ¿No? Sí. Después el pastor empieza a hablar un poquito acerca del contexto en el que se estaba desarrollando históricamente esto, pero hablaba un poco acerca de este ciclo que tiene Israel de desviarse, la idolatría. Dios les dice que se arrepientan o los entrega y levanta a un juez para que los liberte. Entran en un periodo de paz y vuelven a pecar, vuelven a hacer lo malo. Vuelven a hacerlo mal. Y habíamos dicho, disculpa que te corte ahí, que en el domingo pasado mencionamos en ese capítulo que por primera vez se nombra la palabra Israel se prostituyó, haciendo referencia al abandono de Dios por la idolatría cananea. Decías que los ídolos eran siempre a conveniencia de ellos. Claro. El tema de la fertilidad, del clima, las cosechas, y cómo eso se podía trasladar hacia Dios, o sea, proyectarlo en Dios, claro, decís proyectar vos. en Claro. Dios. Claro, porque encima la respuesta que Dios les da te saca de contexto, porque Dios dice que ya no lo iba a librar, que se entreguen a sus dioses. Claro, que los libren ellos. Claro. Exactamente. O sea, no estoy diciendo nada nuevo, pero para el momento en que Israel estaba viviendo ese periodo, la diferencia entre el Dios de Israel y los dioses cananeos es tan abismal, pero tan abismal, que eso hace que Israel literalmente se prostituya, porque no tiene sentido que abandonaran al Señor. No hay forma, a menos que quieran sus propios deseos carnales y terminar siendo prácticamente otro pueblo cananeo dentro de Israel. Y Dios, en su infinita paciencia y amor y dolido por el estado en el que caían, los liberaba, ¿no? Hay varias cosas que me llamaron la atención. Que las consecuencias se pagan. Sí. Es decir, ¿de qué consecuencias estamos hablando? Dios había pedido al pueblo que cuando tomaran la tierra prometida tenían que sacar al pueblo cananeo de la tierra donde iban a habitar. Sí, porque era un juicio contra la nación. No era Israel contra Canaán, era Dios contra Canaán. Israel iba a ser utilizado en ese momento, pero el juicio era contra la maldad que había subido ante Dios de las naciones paganas. Naciones que para decir, qué sé yo, algunos aspectos que lo repetimos en la prédica, lo hemos charlado acá en este programa, sacrificaban a sus hijos. O sea, los quemaban vivos para poder tener una cosecha, por ejemplo. Para que Moloch no estuviese enojado, o para que revirtiera la suerte que les tocaba en las lluvias. Ejemplos, digo, ¿no? De lo diabólico, de lo demencial en lo que se practicaba en Canaán, las ciudades-estados, ¿no? Todo trasciende, todo pecado, si no es liberado por el Señor, trasciende. Me pasa, por ejemplo, que pienso en que los cristianos a veces consideramos que podemos ser fuertes en ciertas ocasiones
Viste que varias veces nos has dicho, no hay que enfrentar, por ejemplo, ciertas tentaciones o ciertas cosas que no están bien. Hay que huir. Ajá. Hay que huir. Bueno, lo mismo. Israel no estaba preparado para estar con el pueblo de Canaán y hacer vista gorda la idolatría que tenía el pueblo. No. Porque inclusive el Señor menciona la situación de Israel en Egipto y les recuerda cómo los había liberado, viste que vos lo mencionaste, de sus dioses. Y que siempre se repitió esa misma situación. Dios los liberaba de la opresión militar que sufrían, consecuencias de sus malas decisiones. Y sin embargo, volvían a caer en eso. Claro, la idea era que el culto a Dios fuese enseñado por Israel, y pasó lo contrario. Lo has explicado en muchas ocasiones, pero este ciclo que pasa en los jueces pasa en toda la Biblia, acerca de sus personajes, ¿no? Sí. De idas y vueltas, de abandono al Señor, de idolatría, de volverse, de arrepentirse, de volver a caer. Es muy sencillo quizás nosotros notarlo cuando lo estamos leyendo, pero sigue pasando hasta el día de hoy. ¿Por qué se producen esos altibajos? Esos ciclos, ¿no? Hay una falta en Israel. Lo que notábamos era que el Espíritu Santo obraba a través de personajes elegidos, y que era por un determinado tiempo nada más, ¿no? Un periodo corto en donde el juez era ungido por el Espíritu Santo, empoderado para poder hacer las tareas que Dios les comisionaba, que eran tareas extraordinarias, ¿no? De fe. En la era de la Iglesia, que nosotros tenemos toda la Escritura, las promesas del Señor y el Espíritu Santo habitando entre nosotros, la falta de dependencia del Espíritu Santo nos puede convertir en una forma de religión o en un... ¿cómo les puedo decir? En un ritual que prácticamente no necesite de la obra del Espíritu Santo, y que descanse sobre nuestras teología intelectual, de nuestras costumbres y cierta moral, que obviamente vamos a durar muy poco, ¿no? Pero ahí se empieza a caer porque no estamos dependiendo del Espíritu Santo. Israel no dependía del Señor. Nosotros tenemos al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Necesitamos del Espíritu para tener revelación de las Escrituras y para hacer morir lo terrenal, lo carnal en nosotros. Cuando el juez dependía del Espíritu Santo, la obra se realizaba e Israel quedaba liberado. Obvio que todavía no había llegado el Mesías y la salvación a través de Cristo y la nueva vida que podía producir el Espíritu Santo, como lo hace en cada uno de nosotros. Creo yo que uno de los errores por los que caemos en esos ciclos es por no depender del Espíritu Santo, que Él nos enseña, Él nos corrige, Él nos santifica, Él nos redarguye, nos guía en la palabra, nos enseña a adorar, nos enseña a tener relaciones sanas. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Es lo mismo de olvidarnos de Dios como Israel lo hacía, ¿no? Continuando con la estructura de los versículos que ibas leyendo, hay dos sensaciones que me da cuando dice que Dios estaba angustiado por la situación del pueblo. Pero fue después de que el pueblo le dijera que haga con ellos, que Jehová hiciera con ellos como bien le parecía, pero que les permitiera librarse de la dominación que estaban teniendo los otros pueblos. Sí. Hay dos sensaciones que me da. Primero, porque siento que hay una burla hacia Dios, como o fue sincero, no fue sincero, y Dios como aceptando, sabiendo que van a volver a pecar. Sí. Y después la otra es, ¿por qué la Biblia nos permite a nosotros conocer que Dios estaba angustiado? Claro. Bueno, la mayoría coinciden que hubo un verdadero arrepentimiento, si no Dios no los hubiese liberado. Que ahí aparece en sucesión Jefté y Sansón, los otros dos jueces. Una introducción, lo que hicimos el domingo, para el final del libro. Pero eso lo pueden leer en casa, ¿no? Que es los dos jueces y el trato con los filisteos, ¿no? Por eso da esa introducción.
Entonces es muy probable que el arrepentimiento haya sido genuino porque abandonaron la idolatría y volvieron a buscar al Señor, por un lado. Segundo, ese aspecto de Dios que se muestra un Dios que está sufriendo por el Estado de Israel, que está entristecido por el Estado de Israel, es una forma de descripción humana, ¿sí? De reacción humana para que conozcamos a Dios. Que Dios se dolía por el estado estado en el que caía Israel, pero que tenemos todos los seres humanos, de indefección. Significa que no podemos hacer nada si Dios no obrara, ¿no? Entonces Dios tuvo misericordia y salvó a Israel nuevamente, ¿no? Igual los dos jueces que se nombran después son de una moral lamentable, ¿no? Me sorprende, pastor, que viste la primera respuesta que hace Dios, que es de negación primero. Sí, es muy interesante. Sí. Y después, cuando el pueblo se arrepiente, no solamente se arrepiente, sino que deja a los ídolos, como dice el versículo. Quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Sí. Y ahí es donde dice que Jehová se entristeció. Sí. ¿Por qué fue la primera respuesta fue para arrepentimiento? Claro. ¿Sabes qué es una forma que yo la he encontrado? Esa forma de poner en contexto. Porque ilustramos un poco. Fue que Israel le pide a Dios que nuevamente los vuelva a salvar. Claro. Y Dios le dice, vayan a pedirle a los dioses que ustedes eligieron, que ellos los salven. Esa confrontación comparativa entre los dioses y Dios mismo hace que haya una reacción, que se enmarque la situación en la que estamos. Yo he visto, conozco muy pocas personas que pueden enseñar así, que te enseñan diciéndote, ¿por qué no haces lo mismo con fulano que lo que estás haciendo conmigo? Claro. Te deja knockout ese tipo de confrontación. Bueno, esa calidad para enseñar así la tiene mi esposa. Porque mi señora siempre te pone un marco y te dice, ¿por qué no haces lo mismo con tal cosa que lo haces con esto? ¿Por qué no te referís a mí o a una situación como te referís a otros? Claro. Entonces, al ponerte en contexto, lo que Dios hizo es sacarlos de sí mismo para que miraran a Dios y dijeran, es verdad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Que supieran la causa de su esclavitud y que también supieran su elección. Le estamos pidiendo a Dios, pero nosotros elegimos estos dioses. Y Dios se lo confronta, es educativo, es pedagógico, se los confronta para que haya una reacción. Si no, no iba a haber esa reacción. Hasta en eso Dios es muy misericordioso y está educando a Israel, para que se dé cuenta, ¿no? Si no era como salvarlos, pero no se iban a arrepentir de lo que estaban haciendo. Claro. No es un... por ahí a lo que uno cae rápidamente es que se lo echó en cara el Señor. Y la realidad es que se lo enseñó. Claro. Esto es una forma de enseñanza que la vamos a tener a lo largo de la Biblia en muchas ocasiones y es muy fuerte. Es muy fuerte. Qué sé yo, el ejemplo más famoso que tenemos es David y Natán, cuando el profeta le dice, ese eres tú, ¿no? El que lo denuncia por el pecado de la fornicación y el adulterio, y sobre las ovejas y el pastor, ¿no? Y le dice, ese eres tú. Entonces ahí David se arrepiente, lo pone en contexto. Claro. Y es muy interesante esa parte, que en la predicación no teníamos tiempo para desarrollarlo, pero es un tema aparte, es muy bueno. Sí. Muy bueno para poder charlar. No sé si se entendió lo que... Sí. Bueno. Después... Si no, pregúntenle a la inteligencia artificial. No, pastor. En el transcurso de la predicación utilizaste la contextualización del Nuevo Testamento en Filipenses, cuando le hablaba Pablo a la iglesia de Filipo, y les hablaba de que se ocupen de su salvación, no sea cosa que haya sido en vano el trabajo que hemos tenido con ustedes. Sí. Ocuparse de la salvación. Después utilizaste un término como de ser simples, no simplones, sino de tener una vida simple que está de acuerdo a la palabra de Dios. Sí. ¿Qué es ocuparse de la salvación? Bueno, hay que aclarar que no se trata de hacer cosas para salvarse, sino que se trata de revalorizar lo que Dios nos ha dado. Poder tener un fundamento teológico serio, importante, ¿no? ¿Por qué yo creo en Cristo? ¿Por qué he recibido esta salvación tan grande que es la gracia
entender la gracia del Señor, aprender sobre la gracia del Señor, investigar las Escrituras, tener un testimonio que le agrade al Señor y que los demás puedan ver a Dios y lo glorifiquen. Congregarse, servir al Señor de verdad, no servir al Señor como hobby cada tanto, aunque lo disfrutamos muchísimo servir al Señor, sino que me refiero a que no es una actividad de la que puedo deshacerme en cualquier momento. No, servir al Señor es un compromiso que yo adquiero con Él, del cual Él me va a pedir cuenta. Servir al Señor seriamente es ocuparse, entre muchas otras cosas más, es parte de ocuparse de la salvación tan grande que hemos recibido. En otras palabras, no descuidar lo que hemos recibido. ¿Y cómo no descuido? Dándole el valor que tiene. Nosotros todavía no somos capaces de decir, yo comprendo todo el amor del Señor. No comprendo su profundidad, su anchura, su longitud. Es extremadamente grande. Entonces tengo mi esfuerzo, ahí sí aparece el esfuerzo, es ocuparme en cuidar esa salvación. La gracia del Señor ha sido gratuita para nosotros, pero no significa que no costó. Fue un precio muy, muy caro, que es la vida del Señor. Que obviamente que nadie se la quita la vida, Él la dio, pero hay que entenderlo. ¿Saben que las relaciones, vamos a hablar el domingo que viene, las relaciones comunes, ordinarias, la de todos los días, que tenemos nosotros acá en la radio, es donde Dios puede glorificarse si nosotros somos capaces de verlo, de valorizarlo, de entender? Fue así en la Biblia y puede ser así en nuestros tiempos también. Pero eso es para otro tema. Entonces, ¿no nos querés dar el adelanto del personaje? Siempre está, porque vieron que predicamos en lo posible, ¿no? Hacemos 4 predicaciones por libros de la Biblia. Antes lo hacíamos, era una predicación por libro. Sí. Ahora hacemos 4 predicaciones para poder tener una idea más completa, ¿no? Entender el mensaje del Señor a través de esos libros. Les dije que la 4ª predicación es sobre el periodo de los jueces, pero no es sobre un juez. Hacer la pregunta a la inteligencia, a ver. Pregúntale a la inteligencia artificial. No es sobre un juez. No es sobre un juez, pero es en el periodo de los jueces. Guarda que hay una trampa ahí. ¿Pero está en el libro de los jueces? No está en el libro. Ahí va. ¿Dónde está? No sé. Ay, bueno. Si no está, puede ser en los libros históricos, durante el reinado de David o... No. Sí, es antes de los jueces. Eso ya es del periodo de los reyes. Bueno, sí, pero... Y no, está en el periodo, en los 400 años del periodo de los jueces. Está dentro del periodo anárquico de los jueces. Está en el periodo de que en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, si alguno lo sabe... Claro. ¿Quién es? Creo que la tengo. Y sí, a ver quién. No sé. Le da miedo. Dígale a la inteligencia. A ver, dígalo, sin miedo al éxito. Claro. Uy, lo que tarda la inteligencia. Y no es artificial, es de él, ¿No se acuerda el nombre? Estoy entre 2. ¿Entre 2 qué? ¿2 mujeres? Sí. Y no, es el principal. Uy, chicos. Pero decir. Claro. Ya se me adelantó. No me adelanté, estoy en el periodo de los jueces. Al hablar sobre el periodo de los jueces quería cerrar con otra mujer épica, como lo fue Débora cuando arrancamos, ¿no? Ahora vamos a hablar de Ruth, Noemí y de Boz. No de voz, de voz. De voz, con Z. Voz vendría a ser el galán de la novela. Claro, sí, es extraordinaria la historia. Bueno, estaremos atentos entonces. Acuérdense que seguimos en el periodo de los jueces. Obviamente que ya pasamos un libro. Para no olvidarse de leer el capítulo 10 del libro de Jueces, para repasar todo lo que acabamos de leer recién, y también, para la conclusión, también Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 12, donde Pablo exhorta a la iglesia de Filipo. Pastor, muchísimas gracias por compartir este momento. Quedé mal. No artificial. Quedé mal con lo artificial. No, pastor, pero es un momento natural. Esto es natural. Pero no nos conoce.
Sí, me parece que sí. Así le pongo unas cosas. Sabe algunas cosas, ¿no? Claro. A ver, vamos a preguntar sobre el pastor, a ver qué piensa. Bueno, esperemos que... No me importa igual. No, pastor, muchas gracias por compartir este momento. ¿Le gustó? Sí, sí. ¿A usted? A mí, por supuesto. Bueno. ¿Le gustó las preguntas? Sí, sí. Vi que se han preparado, han hecho las tareas muy bien, ¿eh? Y viste que hay que leer en la semana, si no, viste, Claro. está complicado. Muy bien. A mí muy también bien. me gustó. Nadie le había preguntado. Me alegro, Luti. Bueno, muchas gracias. Terminamos esta sección que se llama